Mis queridos amigos, hoy quiero compartir con vosotros unos pensamientos referente al tema de la cita de versículos bíblicos por parte de los protestantes evangélicos. No sé si usted lo habrá notado, esa inclinación que tienen los protestantes evangélicos de citar versículos de la Biblia. No hay conversación, consejo, opinión, argumento que no empiecen o terminen con la cita de un texto bíblico. El uso indiscriminado y reflexivo, sin análisis histórico, ponderación lingüística o del entorno cultural del versículo bíblico en cuestión, es el deporte favorito de los que pertenecen a las iglesias protestante evangélicas. Si hay alguien enfermo, le dispararán automáticamente que la Biblia dice: impondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. Si al imponerle las manos a ese enfermo resulta que luego va y el enfermo muere, le dirán automáticamente: sí, pero es que la Biblia dice que no se sanó por vuestra falta de fe. Cuando el marido discute con la esposa, ésta rápido arguye que la Biblia dice: tratarás a tu esposa como vaso frágil. El marido le contestará inmediatamente diciendo: sí, pero la Biblia también dice que el marido es la cabeza del hogar y que la esposa tiene que estar sujeta a su marido. Los homosexuales, por ejemplo, indican que la Biblia dice que Dios es amor. Por lo tanto, si Dios es amor, debe de dárseles entrada a los homosexuales a las iglesias. Los cristianos más fundamentalistas dirán que la Biblia claramente especifica que los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios. Esta costumbre de citar continuamente para cuanta cosa se puedan imaginar versículos bíblicos llega a su punto culminante con la cita del nombre de Cristo. Los protestantes evangélicos usan el nombre de Cristo como un conjuro para que por medio de él se logre lo que ellos quieren. La base doctrinal donde se asienta este comportamiento es la que afirma que la Biblia es la palabra de Dios y no del hombre. Según se afirma y se debe creer, la Biblia no es de origen humano, sino que es de origen divino. No hay errores en ella, ni uno. La Biblia es inerrante y perfecta. Solo los 66 libros que la componen indican el camino de salvación. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, es mentira y error que conduce a los hombres al infierno. Este círculo de revelación divina se cierra con una amenaza que asusta al más valiente. Si alguno añade o quita de estos 66 libros de la Biblia, su nombre será raído del libro de la vida. Sería natural pensar que una colección de libros de semejantes características hubiera sido traído del cielo en un carro de oro, tirado por corceles etéreos y conducido por ángeles primorosos llenos de dulzura y comprensión divina. Pero la realidad es mucho más prosaica, como ocurre siempre. Para averiguar cómo fue posible que 66 libros fueran declarados palabra de Dios, no de hombre, que es mucho decir, a pesar de tener diferentes autores humanos y abarcar unos 3000 años de historia desde el primero Job al último Apocalipsis, además de contener en sus registros relatos de diferentes culturas, la hebrea y la griega y otros asuntos más, han de permitirme, por favor, que les invite a recordar un poco de historia de la Iglesia cristiana. Fíjese, todos los eventos que ocurrieron en los años de vida de Jesucristo se fueron propagando después de la muerte y resurrección de Jesucristo mediante el boca a boca. Es decir, como comunicación verbal.
Esta tradición oral fue consolidándose conforme pasaron los años, aproximadamente unos 70 o 100 años, hasta que se decidió ponerla en forma de diferentes escritos. El problema es que el boca a boca es una forma muy deficiente de comunicación. Esta mala comunicación fue la que produjo una gran cantidad de escritos con historias diferentes respecto a lo ocurrido en la época novotestamentaria. Unos decían que Jesucristo había hecho unas cosas, otros decían que Jesucristo había hecho otras. Unos libros mostraban unas doctrinas y otros mostraban otras doctrinas diferentes. Estas divergencias de contenido en los libros que daban testimonio de lo que supuestamente había ocurrido en tiempos de Jesucristo era tan grande y disímil que los líderes de las iglesias existentes en el Imperio Romano y bajo la tutela del obispo de Roma decidieron reunirse en diferentes concilios para arreglar este problema fundamental. Con el propósito de establecer qué libros eran inspirados por Dios y qué libros eran falsos o no inspirados, se reunieron los concilios eclesiales de Roma en el año 382 después de Cristo, bajo la autoridad del obispo de Roma, Dámaso I. En este concilio fue instituido el grupito de libros que incluían tanto los libros de la Tanaj hebrea, es decir, el Antiguo Testamento más los libros apócrifos, la Septuaginta, como los libros de la lista de Atanasio del Nuevo Testamento. Los 66 libros que forman las Biblias protestantes, más los denominados apócrifos, quedaron fijados en este concilio. Más tarde se reunieron el concilio de Hipona en el 393 después de Cristo y el de Cartago en el 397 después de Cristo. Tras estos concilios, quedó determinada para la eternidad la lista de los 66 libros más los apócrifos que usted denomina mi Biblia. Ahora, me pregunto yo, estas reglas que los líderes de los concilios citados hicieron para determinar la lista de libros inspirados por Dios, ¿no debe ser lo genuinamente inspirado por Dios? No cabe duda de que el molde debe ser perfecto si queremos que las piezas lo sean, ¿no? Por ende, no solo los libros aceptados por los líderes de estos concilios debieron haber sido inspirados por Dios, sino que las reglas, es decir, el molde que usaron los líderes conciliares para que unos libros fueran aceptados, aprobados y otros rechazados, tuvieron que haber sido necesariamente también inspiradas por Dios. Y no solo eso, sino aquellos hombres que hicieron las reglas, el molde, tuvieron que haber sido necesariamente también inspirados por Dios para realizar esa guía. De esta forma, note usted que tenemos que las personas que influyeron en los concilios, la guía que hicieron y finalmente los libros que cumplieron con esa guía, todo ello fue realizado necesariamente bajo la inspiración de Dios y sin influencia alguna del factor humano. ¿No le parece a usted este asunto que contiene demasiada inspiración? A mí personalmente esto me suena a un cuento arreglado por algún personaje chino. Lo que queremos apuntar aquí, mi querido amigo, es la verdad natural de que la Biblia que usted lee no cayó del cielo como un meteorito, no es un libro mágico que fue traído entre las alas de los ángeles. Aunque esto nos gustaría tanto. La Biblia fue escrita y recopilada
por hombres. Ella es el resultado de un proceso histórico natural en el que intervinieron la voluntad humana de forma absolutamente determinante, además de la psicología propia de las personas del siglo IV, cuando no había internet, y personas con sus presiones políticas y económicas, sus orientaciones y gustos teológicos, influenciadas además por la figura todopoderosa del obispo de Roma, el Papa de Roma, y del cuasi divino emperador. Hombres llenos de ignorancia y supersticiones. Orígenes, famoso padre de la Iglesia cristiana, mantenía que como el círculo era la forma geométrica perfecta, los cristianos entrarían al cielo rodando y no de otra manera. Todos ellos, todas estas personas eran hombres del siglo IV, con su desconocimiento prácticamente absoluto de la ciencia. Por amor a Dios, todos ellos creían que la Tierra era plana y el centro del universo. Imagínese personas de hace 1630 años. Que usted tenga 66 libros en su Biblia y no 125 o 250 o 35 o 3, es el resultado de las decisiones de un grupito de hombres del siglo IV después de Cristo por necesidad, muy ignorantes. Esa es la verdad, esa es la realidad siempre tan contraria a la fe. Lo que he dicho, no se confunda, por favor, no significa que los libros bíblicos no contengan pensamientos, sugerencias y admoniciones buenas. Mucho en la Biblia contiene pensamientos positivos que deben ser ponderados y aceptados como normas de conductas sabias. Por ejemplo, no matarás, no mentirás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La poesía hebrea en los Salmos, los Proverbios y algunas porciones de Isaías, el Sermón del Monte, el capítulo 13 de Primera de Corintios y cientos de porciones bíblicas más. Pero estos pensamientos y admoniciones no son propiedad de la Biblia, sino que son verdades universales. Ningún pensamiento moral o ético o de poesía bíblica hace válida la afirmación de que la Biblia es palabra de Dios y no de hombre, porque todos son pensamientos nobles y buenos, universalmente reconocidos en todas las religiones y creencias, desde el hinduismo al confucianismo, pasando por el budismo y el islam. Y no solo en las religiones, sino en las conciencias de personas buenas, porque no hay que ser religioso para ser bueno y hacer lo que es correcto. Es más, el budismo, por ejemplo, tiene algo muy bueno que le falta absolutamente a la Biblia: el respeto por la creencia ajena. No hay constancia en la historia de la humanidad de una guerra entre budistas. Es una lástima que no pueda decirse lo mismo de los cristianos. Si la Biblia nos hubiera enseñado a respetar las creencias de los demás, miles y miles de guerras se hubieran evitado. El problema para los que defienden la inspiración de la Biblia y su inerrancia es que en ella encontramos no solo pensamientos buenos y sabios, sino también pensamientos y ejemplos de conductas verdaderamente malas y deleznables. La Biblia está llena de incitación al odio, a muerte contra el que no sea de nuestra religión. Desde la declaración de condena a muerte mosaica al que adoraba a otros dioses, hasta el énfasis de Jesucristo en que el que no cree en él irá al infierno eterno.
La Biblia está plagada de un espíritu de venganza contra los pueblos diferentes a Israel. Los madianitas, filisteos, amorreos, eteos son ajusticiados sin misericordia alguna por mandato expreso del Dios de Israel y de su mano derecha, Moisés. Lea usted, por favor, Números 31 y se le revolverá el estómago al ser testigo de cómo Moisés, que hablaba con Dios cara a cara, manda matar a todas las mujeres madianitas que tenían esposo y dejar a las mujeres vírgenes para ser las esclavas sexuales de los israelitas. No para ser sus esposas, como dicen algunos, porque si un hebreo se casaba con una madianita era justiciado inmediatamente. ¿Qué debemos hacer con estos y muchos otros ejemplos inhumanos y deleznables que leemos en la Biblia? ¿Ocultarlos? ¿Como el Vaticano ha ocultado por años a los pederastras? ¿Acaso se deben justificar estas aberraciones diciendo, por ejemplo, la tontería insoportable de que Dios ya no es así? ¿No nos hace eso cómplices de esas felonías bíblicas? El Nuevo Testamento tampoco está libre de delito. El denominado apóstol Pablo, en vez de denunciar y luchar contra la esclavitud, que era lo menos que se podía esperar de una persona que recibía inspiración divina para escribir las epístolas, la consiente. Y no solamente la consiente, sino que la pone de ejemplo de nuestra relación con Dios. Dios y Jesucristo es el Kyrios, el amo y señor de los esclavos, y los creyentes sus esclavos. Pueden ser inspirados por Dios unos escritos que hacen apología de la esclavitud y que la elevan como ejemplo de la relación entre Dios y el hombre? Me pregunto yo, y espero que se lo pregunte usted también. Otro ejemplo de una idea terriblemente perniciosa que se encuentra en el Nuevo Testamento, por citar solamente una, es que para el Dios hebreo, el mundo y todo lo que está en el mundo está maldito por él, y él lo destruirá. Esta afirmación del Nuevo Testamento, no del Antiguo, sino del misericordioso Nuevo Testamento, es brutalmente negativa y psicológicamente destructiva en su esencia. La repercusión que tiene esta doctrina de la palabra de Dios en todo el que la cree, especialmente entre la juventud, es escalofriante. ¿Qué pensará un joven cuando desde el púlpito le dicen con voz histéricamente afectada que Dios es enemigo irreconciliable del mundo y que enviará 4 jinetes apocalípticos a destruirlo con fuego y pestilencias de todo tipo? ¿Qué sentirán mis hijas cuando un irresponsable, investido de un cierto poder de lo alto y respaldado por una supuesta palabra de Dios y no de hombre, les grita que el Mesías vendrá por segunda vez y destruirá a todas las naciones de la tierra, y que eso puede ocurrir esta misma noche? ¿Qué sienten los miles y miles de jóvenes que son obligados por sus padres a asistir todos los domingos a la exposición de estos y otros tormentos psicológicos? ¿Se motivarán a terminar la carrera universitaria? ¿Pensarán en formar una familia y ver crecer a sus hijos con confianza y seguridad? ¿Qué visión de la humanidad y de su futuro se les está legando a la juventud que asiste a las iglesias? ¿La visión del mundo de unos anacoretas sociópatas? ¿Pensarán estos pobres jóvenes cristianos en luchar, esforzarse, mejorar y enfrentar la vida con esperanza e ilusión cuando tienen enfrente un predicador que les está asegurando en el nombre de Dios y con la palabra de Dios en la mano que esto, su futuro, sus ilusiones, la empresa de su vida no tiene solución alguna? No, en lo absoluto, sino que va a ser destruida por Dios en cualquier momento. Lo que pasará indefectiblemente es que estos jóvenes nuestros, caerán presa de una horrible desilusión amarga.
se deprimirán profundamente al ser testigos de un panorama tan sombrío y desesperanzador. Estos jóvenes nuestros, llenos de vida y empuje, caerán en una melancolía sin retorno que los conducirá a la inactividad abúlica, palabra que viene directamente del griego y significa falta de voluntad. Más tarde, conforme vayan madurando, los jóvenes cristianos se rebelarán naturalmente ante esta doctrina nauseabunda, pero a la vez se sentirán profundamente culpables por no creer lo que todos en la iglesia les dicen que tienen que creer, porque es lo que dice y enseña la palabra de Dios y no de hombre. Esta mezcla luciferiana de culpa y angustia los destrozará por dentro. Estoy seguro, amigo que me escucha con paciencia y atención, que como padre o madre usted no quiere eso para su hijo e hija. Pero si no les enseña a pensar, a reflexionar y recapacitar, a tener la valentía y dejar de lado aquello indigno y perjudicial que forma parte de la Biblia, usted le estará dando a sus hijos a tragar un bizcocho recubierto de nata, lindo y atrayente por fuera, pero con mucho contenido de estiércol por dentro. Cuando el joven se dé cuenta del engaño, ya será demasiado tarde. Tirará todo lo que suene o huela a religión bíblica y a Dios, incluyendo lo bueno. ¿Me comprende usted? Todo esto se evita poniendo las cosas en su justa perspectiva, enseñando a los jóvenes a pensar, a razonar con la cabeza que les dio Dios para pensar, a recapacitar, a tener valentía y ver la Biblia como lo que es, como lo es todo en esta vida, aún la propia vida, algo bueno mezclado con cosas malas, enseñarles que es en el ejercicio del pensamiento y el criterio racional que se discierne y se separa el trigo de la hojarasca, se retiene el trigo y se quema la hojarasca. Es tan fácil como eso. Kant decía, sapere aude, atrévete a pensar. Ese es el mejor legado que podemos dar a nuestros hijos. Sapere aude. Por favor, permítame ahondar un poquito más en el tema que nos une. Si usted se toma la molestia de quitar todo lo superficial con la intención de llegar al núcleo del asunto, se dará cuenta que la intención de las iglesias protestantes evangélicas es hacerle creer a usted que Dios ha quitado su mente natural, la mente natural suya, su forma natural de pensar y darle a cambio una mente nueva, una mentalidad espiritual. Esta mente nueva debe ser adoctrinada, moldeada, saturada con los pensamientos de Dios que están en la Biblia y que ya hemos visto que son buenos, no tan buenos y rematadamente malos. La Biblia, manejada por pastores y maestros, será el manual de adoctrinamiento para que la supuesta mentalidad de Cristo, etérea y sin saber de dónde viene, se forme en usted. A este fin van dirigidos los sermones, los estudios, los retiros bíblicos, en los que la memorización y repetición de versículos pretende es que la mente espiritual de Cristo se nos insufle a nosotros. ¿Y qué hacemos entonces con los malos pensamientos, los malos ejemplos y las malas inclinaciones que vemos en la Biblia y que están claramente especificadas allí y que son cometidos impunemente tanto por los personajes principales bíblicos como por el Dios hebreo? ¿Qué hacemos?
pues las espiritualizamos, las justificamos, haciendo una exégesis acomodaticia, una interpretación falaz del texto. Decir, como me dijo el otro día un evangélico, que Dios hizo bien en destrozar a los madianitas porque adoraban a otros dioses. O el otro individuo que me afirmó que estaba justificado que Dios matara a los primogénitos egipcios porque los egipcios habían matado también antes a los infantes hebreos. O el sumum del atrevimiento, aquel que me dijo que Dios puede matar a quien Él quiera porque todo es de Él y Él puede hacer con lo que es suyo lo que quiera. Y citó un versículo bíblico. ¿O no tiene potestad el alfarero para de la misma masa hacer vasos para honra y para deshonra? Romanos 9:21. El problema de estas espiritualizaciones, mi querido amigo, que justifican actos aberrantes de personajes bíblicos y actos inhumanos del Dios judío, es que tienen su precio, caro, por cierto. Cuando uno defiende lo indefendible, se traiciona a sí mismo, se rasga el espíritu y daña su tejido sutil. Cuando uno justifica el mal hacer, el mal ejemplo, la truhanería, el abuso del inocente, la ignominia de no respetar las creencias ajenas y asesinar a otros por el mero hecho de no creer lo que nosotros creemos. Cuando uno abusa, destruye, asesina en el nombre y con la anuencia de un Dios cualquiera, uno pierde la razón en todos los sentidos. La pérdida de la razón, de lo que se ufanan con el apóstol Pablo todos los creyentes evangélicos y tienen un texto bíblico para apoyarles. Se enajena la conciencia, nos prostituimos el domingo por la mañana preparados para recibir la droga religiosa bíblica. Todo muy bien, gloria a Dios, excelente hermano. En lo profundo de la conciencia insobornable que toda persona posee, la amarga sensación de que se está viviendo un cuento hipócrita, una religión que justifica el miedo, la culpa y la maldad. La defensa de un Dios que fue, como si Dios no fuera inmutable, un tirano, sanguinario, vengativo, ladrón y abusador, pero que ahora ha cambiado y es bueno, paciente, misericordioso, etcétera, etcétera. Las contradicciones depresivas, las angustias, los miedos cervales y las ansiedades más opresivas nunca se apartarán de los que mantienen esta postura. La gente cree que las reuniones eclesiales son buenas porque se habla del amor y de poner la otra mejilla y de alabar y adorar al Dios hebreo. Pero nosotros hemos de ir más profundo y ver que las reuniones eclesiales son campos de batalla donde se persigue la conciencia libre, se dispara una y otra vez al razonamiento de las personas y se aniquila el criterio propio. Las reuniones eclesiales mutilan el ansia de investigar y despedazan el ejercicio del análisis objetivo e imparcial. La mente racional se ve sometida al cerco asfixiante de su archienemigo natural, la fe en la palabra de Dios, no de hombre. Enemigo que parece inconquistable cuando nos sometemos voluntariamente a su fuerza, pero que si le hacemos frente, armados de la armadura de Dios, con su flamígera espada, la razón sucumbirá, destrozada al primer envite. Los dardos del maligno, que recibirá su raciocinio y su libertad de pensamiento en un culto religioso, son múltiples y variados. Atacarán su conciencia libre, dándole la orden de sujetarse a sus pastores. Si usted expresa su opinión personal, le dirán que usted no es humilde. Le conminarán mediante la culpa a aceptar algo misterioso por fe.
Le irán obligando poco a poco a dar dinero para mantener la obra de Dios, lo cual es un sinsentido, porque ¿de quién es el oro y la plata? ¿Acaso el oro y la plata no es de Dios? Le torpedearán la seguridad en usted mismo diciéndole que usted es un esclavo de Cristo, a quien debe rendirse mansamente, sin hacer preguntas. Se le ordenará, usando la Biblia, por supuesto, a que se sujete al Espíritu Santo, a quien no se puede contradecir, porque si no, uno comete el pecado imperdonable. Se nos impele a someternos a Dios y sobre todo la realidad de que usted es un pecador. Ni arrepintiéndose deja usted de serlo, porque con todo y arrepentimiento a lo más que llega usted a ser es un pecador arrepentido. Todo, naturalmente, todo apoyado por la cita de decenas de versículos bíblicos. Sujeción, obediencia, humildad, aceptar sin evidencia, fe, sumisión, mansedumbre. Lo rotundamente cierto es que cuando usted se somete al patrón de adoctrinamiento bíblico, se pondrá en las manos de un grupito de ministros, pastores y ancianos que pretenden ser superiores a usted en sabiduría y respaldo divino. Revestidos de una falsa humildad, estos seres parten de la base de que usted no sabe ni leer, y si lee, no entenderá nada. Por esa razón es que ellos se creen investidos de un poder divino para interpretarle a usted lo que dice la Biblia. Aparentemente, sin la ayuda de estos siervos de Dios, usted se encontrará como el que cuenta vacas negras en una noche sin luna. La premisa fundamental es que usted es una oveja lerda y pecadora, y ellos son sus guías espirituales, que le interpretarán todo lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, los hijos y los negocios, con el propósito de que usted pase de las tinieblas de su pensamiento libre a la luz del cautiverio infame, a una ristra de doctrinas denominacionales. La verdad que le ocultarán civilinamente es que ellos tampoco entienden nada. ¿Por qué? Pues porque los 66 libros de donde sale todo son verdadera y necesariamente, debido a sus múltiples autores y el extensísimo periodo histórico que cubren, por su propia formación estructural, son, digo, un amasijo de contradicciones y diferentes perspectivas culturales que se han tratado de unir a la fuerza, resultando en una especie de monstruo de Frankenstein compuesto de diferentes partes de cadáveres. Precisamente, si lo piensa usted con detenimiento, se dará cuenta de que por eso es que es necesaria la fe religiosa para creer que la Biblia es la palabra de Dios y no de hombre, porque si no se echara mano del subterfugio escapista de la fe religiosa, de ese pegamento celestial que lo pega todo, el castillo de mentiras y exageraciones espiritualoides que nos proponen los líderes religiosos protestantes se caería irremediablemente al suelo, exponiendo desnudas las grandes rameras que son las religiones oficialistas, protestantes evangélicas primero y católica después. La verdad, mi querido amigo, es que en el mundo mágico de Alicia, en el País de las Maravillas, 66 libros contendrían absolutamente todos los pensamientos de Dios y serían verdaderamente palabra de Dios y no de hombre. En la realidad de la vida, no. En la ficción del mundo mágico de Papá Noel y Blancanieves y los 7 enanitos, el planteamiento de que la Biblia es la palabra de Dios y no de hombre es una verdad indiscutible
en la realidad de la vida es una falacia, un cuento chino que tiene el propósito de embaucar a la gente para que el poderoso sistema religioso en cuestión siga en pie. ¿Qué significa el acto, por tanto, de citar un versículo bíblico para darle peso a una opinión personal? Principalmente denota falta de carácter y de criterio propio. Si usted repite una verdad bíblica como un papagayo, se comporta igual que el que se hace miembro de un partido político porque su abuelo y su padre lo fueron de toda la vida. La verdad es útil cuando es una implosión que le ocurre a uno. Si uno comete el error y la torpeza de tratar de incitarla desde fuera, solo conseguirá oler a mediocridad, ser un pelele convencido, un religioso ni frío ni caliente. ¿Cree usted que vale de algo que lo bombardeen a usted continuamente desde el púlpito con deberías? ¿Deberías hacer esto? ¿No deberías de hacer aquello otro? No vale de nada en absoluto. Lo único para lo que esto sirve es para convertirle a usted en un hipócrita. Lo verdaderamente valioso es que usted y yo, en nuestro interior, fruto de la necesidad, la angustia o los principios paternos, o nuestra propia responsabilidad, nos sintamos compelidos a dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Eso es lo único que se necesita, nada más. Esa es la clave. Lo que le llevará a usted lejos no es la aceptación forzada y reflexiva de dogmas y creencias externas, ilógicas, antinaturales e irracionales que la denominación religiosa a la que usted asiste le obliga a creer con una fe ciega, lo que le abrirá la puerta a las respuestas universales y eternas que serán el motor de una vida auténtica, sin ansiedad, miedo, culpa o desesperación. Es el diálogo interno de usted con usted mismo, el compromiso inalienable con su propia conciencia. Esa es la clave para saber aquí dentro de qué materia está hecho Dios. Lo demás se nos dará por añadidura. Estoy terminando. ¿Por qué entonces millones de personas siguen la práctica infantil de citar versículos bíblicos como cotorras excitadas? Porque el ser humano está entretenido con la religión, enajenado de sí mismo, alejado del núcleo de su ser, descentralizado de su fuero interno, donde reside la verdad de todas las cosas. Por eso buscan siempre fuera. La Biblia, la religión, la política, el sexo, las drogas, el entretenimiento, etc. Buscan siempre fuera de ellos, pensando utópicamente que lo externo creará la conciencia interna, cuando es todo lo contrario. Siempre interesados en el libro, cuando la verdadera clave está en el autor. Sin embargo, y creo que esto es notable, el fundador del cristianismo, si le damos crédito a los escritos novotestamentarios, llegó a su incomparable nivel de autoconciencia discerniendo, separando en su interior el bien del mal. ¿O qué creen? ¿Que Jesucristo iba a la sinagoga a modelar sus túnicas nuevas? Como hacen muchos de los autoproclamados cristianos. ¿O que se retiraba al desierto durante largos periodos de tiempo a tomar el sol? La verdad inapelable. Vamos a dejar de engañarnos los unos a los otros ya de una vez. Es que si la Biblia fuera verdaderamente palabra de Dios y no de hombre, no debería estar absoluta y totalmente repleta de pensamientos, ejemplos de conducta y sugestiones buenas, ejemplares, limpias y excelentes, como corresponde a la revelación de un Dios de amor. Si esto no es así,
Como no es así, entonces es acertado y correcto decir que la Biblia es la palabra de hombres y no de Dios. Un horrible engaño fomentado por los que detentan el poder eclesial, buscones de almas humanas enfermizas con las que extender más y más su podrido poderío religioso y maléfico. Llenar sus templos de pobres incautos momificados por el miedo y la culpa, enfermos lobotomizados que como un ejército de gente crédula y llena de fe, dicen amén hasta a su propia sentencia de muerte mental. Amén a cualquier cosa aberrante que estos hijos del error y la avaricia les proponen. Bertrand Russell lo dijo claramente. La religión institucional ha sido y será una lacra para la humanidad. A eso sí, yo digo amén. Gracias por compartir estos pensamientos conmigo. Es mi deseo que alguno de ellos haya revivido la razón en usted. Es difícil, es muy difícil, pero el pensamiento debe ser libertado para que podamos entender y para que podamos ver. Solamente el pensamiento libre y soberano, que es un don de Dios, nos dará la luz para reconocer al Dios verdadero y huir de las trampas y de los engaños que el mismo hombre hace para esclavizar a los demás hombres. Muchas gracias, queridos amigos.